Que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga a los que, por la gracia del Señor, que el Señor permite, ¿no?, que estén aquí reunidos en este lugar como familia. Pero también este saludo de gracia y bendición son para todos aquellos que son hermanos en la fe, que debido a la situación para la cual pasa este país y el mundo entero, deben estar encerrados en sus casas, deben estar en cuarentena. Pero también todos aquellos amigos que quizás el Señor permita que a través de las redes sociales, a través del canal de la iglesia, también puedan escuchar esta predicación. Y para comenzar, quisiera que me acompañen a leer el Salmo que corresponde el día de hoy, el Salmo 121. Vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oremos al Señor para que el Señor nos dirija y nos edifique a través de este salmo. Señor Jesús, damos a ti las gracias, oh Señor, porque tu bondad y tu gracia son infinitas. Incluso este Salmo 121 nos lo recuerda. Nos recuerda a un Dios bondadoso, a un Dios de gracia, a un Dios de misericordia, el cual está dispuesto de antemano de ayudar a su pueblo, que está ahí siempre presente para extender su mano al afligido, al necesitado. A ver si estamos a ti, Señor, porque tu palabra nos da aliento. Tu palabra nos da fuerza cuando hacen falta. Tu palabra nos enseña el camino por el cual hemos de caminar. Tu palabra nos enseña la luz. Y por eso, Señor, si estamos a ti, porque en tiempos como estos hacen falta palabras como estas, palabras que nos den aliento y nos hagan recordar de que nuestra ayuda proviene de Jehová, que nuestra ayuda proviene solamente de ti, Señor. Permite, Señor, que estos versículos, que este salmo pueda edificar nuestras vidas y nos pueda hacer cambiar la manera como hemos actuado hasta entonces y nos enseña a vivir y a caminar en medio del sufrimiento. A ti, Señor, sea la gloria y la alabanza hoy, mañana y siempre. Amén y amén. El día de hoy corresponde, ¿no?, el Salmo 121, un salmo bastante corto, igual que el salmo pasado, el Salmo 120. Y si se da cuenta, o nos daremos cuenta en caso de que no haya leído este pasaje durante la semana, es que el Salmo 120 y el Salmo 121 son muy parecidos, no solamente por lo breve que son estos salmos, sino también porque el título es el mismo. Se da cuenta, dice cántico gradual. Pero no solamente esto, lo que realmente es parecido o similar es que el salmista del Salmo 120, él clama a Jehová. Él clama a Jehová en la angustia. Y el salmista del Salmo 121 también lo hace. Él clama a Dios en medio del sufrimiento. Y este Salmo 121 consta solamente de 8 versículos. Pero de 8 versículos parece impresionante cómo se repiten muchísimo ciertas palabras. Y esta palabra que se repite muchísimo, en este caso, es guardar, proteger, cuidar. Pero también la palabra que llama mucho la atención, a pesar de que no se repite mucho, es la palabra socorro. Y cuando usted clama o
o usa esta palabra socorro es porque necesita ayuda. Y por esa razón el título de esta predicación, de esta breve predicación, es este. Y incluso es una pregunta. Y esta pregunta es, o el título de esta predicación es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Esta es una pregunta que se hizo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Pero ¿sabe algo? Es una pregunta que el salmista se hizo en su momento. Pero también es una pregunta que el mundo se hace en este tiempo. El hombre se pregunta a sí mismo, de manera personal, se pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Se pregunta: ¿quién me va a ayudar? ¿Y sabe por qué el mundo hace esta pregunta? Porque el mundo, hablando específicamente de estos tiempos, se ha dado cuenta de que está bajo peligro. Se ha dado cuenta que realmente es vulnerable. Los poderosos, los que tienen riquezas, los que están en lo más alto también se han hallado vulnerables ante un enemigo. Y debido a esto, ellos se preguntan y claman: ¿de dónde vendrá mi socorro? Yo personalmente me he preguntado también esto en ciertos momentos: ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿quién podrá ayudarme? Y esta pregunta se la hace uno o las personas, o quizá usted se la ha hecho en un momento, porque usted se ha dado cuenta que usted está en un estado de incapacidad para ayudarse a sí mismo. Porque el hombre, de manera egoísta, siempre busca la solución de los problemas en sí mismo y después en otros, si se da cuenta de que él no puede ayudarse. Y es que el hombre se da cuenta de que las cosas se han salido de sus manos. El hombre se da cuenta de que una pandemia, que al principio parecía una simple gripe, algo que se podía controlar de forma fácil o rápida, se ha salido de control. Ha llegado, digámoslo así, se ha expandido por el mundo entero y ha causado muchos estragos. Los presidentes, los gobernadores ven la economía de sus estados, de la nación, y se da cuenta de que es una amenaza no solamente a la salud del hombre, sino también a la estabilidad económica del hombre. Vemos cómo hay conflictos de una nación con otra, entonces nos damos cuenta de que estamos en problemas, estamos en serios problemas. Y estos son problemas externos. O sea que cuando hablamos ahora de los problemas internos, el problema que tiene cada hombre dentro de sí, dentro de su corazón, dentro de su hogar, se da cuenta de que está sufriendo. Y es que el sufrimiento, si recordamos, es algo de lo cual todos los hombres somos parte, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trajo consigo sufrimiento al hombre. Y por lo tanto, de una u otra manera, el hombre, cuando se halla en las peores condiciones, va a hacerse esta pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista se la hizo. El salmista se la hizo porque estaba necesitado. Pero qué bueno es que el Señor, a través de este salmo, nos enseñe y nos dé la respuesta correcta a esta pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. El salmista comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes. Para poder entender un poco este salmo, porque usa ciertas figuras, ¿no? En el salmo, que son realmente importantes para entenderlo, debemos entender de que este salmo se cree que normalmente era entonado o cantado por los peregrinos que iban hacia Jerusalén. Eran hombres que iban en su peregrinaje hacia Jerusalén, expuestos ante muchos peligros, tanto de día o como de noche, expuestos quizás a ladrones, a ciertos problemas climáticos, y por lo tanto eran totalmente vulnerables. No estaban en sus casas bajo la protección de un techo y unas paredes. Ellos estaban haciendo un viaje. Y durante este viaje no habían lugares donde ellos se podían hospedar o tener cierta seguridad. Ellos están totalmente vulnerables al peligro en medio de este camino.
Y por esa razón el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Pero después hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Se halla un peregrino sabiendo que está ante muchos peligros, él dice, voy a alzar mis ojos a los montes. O incluso muchos creen y dicen que quizás esto debería ser una pregunta, como que alzaré mis ojos a los montes, o sea, estoy buscando ayuda, o sea, ¿de dónde vendrá la ayuda? Y es que cuando alguien, los que alguna vez han ido a Jerusalén o han investigado un poco acerca de esto, se sabe que si usted quiere ir a Jerusalén, sea que vaya del oeste, del este, de cualquier dirección que usted vaya a Jerusalén, se va a encontrar muchas montañas, muchos montes. Por lo tanto, los peregrinos estaban muy cerca de Jerusalén y en medio de este camino ellos se sentían vulnerables y ellos dicen, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿Será que mi ayuda vendrá de los montes? ¿A aquel lugar alto de donde están quizás personas, ¿no? que nos pueden ayudar o prestar cierta ayuda? Esa es la pregunta del salmista, ¿de dónde vendrá el socorro? Un hombre puso una ilustración y él dijo, este salmo me hace recordar mucho a una situación personal en la cual yo me encontré en un momento. Esta situación tuvo un accidente, el carro se volvió, giró mucho, él quedó inconsciente. Cuando estuvo consciente, revisó su cuerpo a ver si estaba bien, él dijo, gracias a Dios no pasó nada grave, pero él dice, después que me revisé a los míos, lo primero que hice fue dirigir mi vista hacia el parabrisas. Él alzó su vista hacia el parabrisas para ver quién le venía a ayudar. Y él dice, alcé mi vista hacia el parabrisas y pude ver que muchas personas venían a ayudarme, a ver cómo yo estaba. Y de alguna manera el salmista también hace esto, él alza su vista a ver quién le puede ayudar. ¿Quién le puede prestar su ayuda? Pero se cree de que de alguna manera esto es una pregunta, ¿sabe por qué? Porque los montes, siendo lugares muy altos, eran en la antigüedad usados para una adoración pagana. Por esa razón hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso tendré que alzar mis ojos a los montes? Lugar donde se adoran ciertas deidades paganas. Y el salmista da la respuesta a esta pregunta que él mismo se hace en medio del sufrimiento. Y Jeremías 3:23 también nos dice. Jeremías 3:23 dice este hombre, ciertamente vanidad son los collados y el bullido sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Jeremías dice, vanidad son los collados y bullido en los montes. ¿Por qué? Porque solamente de Jehová vendrá la salvación de su pueblo. Y el salmista también entendía esto porque él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿quién me va a prestar la ayuda? Y él lo responde. Él responde a su pregunta. Él dice, mi socorro viene de Jehová. El salmista responde a la pregunta y dice, solamente me va a ayudar, o el que realmente me puede ayudar es Jehová. ¿Pero por qué razón? Quizás sería la pregunta. Y el salmista lo dice, porque este Jehová o este Dios no es cualquier Dios, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Habla de un Dios todopoderoso, habla de un Dios creador, habla de un Dios soberano. El salmista hubiese cometido un grave error si hubiese pensado de que su ayuda vendría de esos montes o de los que están en ese monte. ¿Sabe por qué? Porque la ayuda real no viene del hombre o de las cosas que están en la tierra. La verdadera ayuda solamente vendrá de aquel que lo puede todo, y ese es Jehová. El salmista dice, mi confianza está puesta no en la creación, sino en el Creador, en el que tiene el imperio, el control sobre todas las cosas. De Él viene mi ayuda. Y el salmista ahora se va a dedicar en este salmo a explicar a nosotros por qué razón Él ha puesto tanta confianza en este Dios. Ya lo ha mostrado ya, primera estrofa, versículo 1 y 2, Dios es mi ayudador.
Versículo 3 y 4, que sería la segunda estrofa, va a decir por qué razón también confía en Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es su guardador. Versículos 5 y 6 nos dice, confío en Dios porque Dios es mi protector. Versículos 7 y 8, el salmista termina diciendo, confío en Dios porque Él me va a perseverar, Él me va a mantener con el tiempo. Su protección, su salvación no son pasajeras, son eternas. El salmista nos muestra aquí un argumento bastante bueno para que el hombre entienda y comprenda a quién debe acudir cuando sufre. El salmista ya ha tomado una decisión. Y esta decisión es clara. Voy a confiar en Jehová. Pero la pregunta sería, hoy en día, no si sufres, porque todos sufrimos, es algo que todos sabemos. La pregunta sería, ¿en dónde ponemos nosotros, en dónde tú pones tu mirada cuando estás sufriendo? ¿En dónde tú pones tus ojos? ¿Lo pones en el amigo, en el vecino, en tu persona? ¿En quién realmente estás descansando cuando estás sufriendo? Porque el salmista está bastante claro. Este peregrino está bastante claro y él sabía que él no podía confiar en las personas en el camino. Él sabía, entendía, solamente de Dios vendrá mi ayuda. Pero es triste de saber incluso y entender que muchas veces nosotros podemos decir, no, sí, de Jehová viene mi ayuda, claro que sí, el Señor me va a librar, el Señor me va a guardar. Pero el decir esto no es nada más que decirlo, es esperar, confiar en lo que Él puede hacer. Cuando realmente alguien dice algo, lo debería demostrar con sus hechos, de manera como vive y anda. Pregúntate, cuando sufres, cuando eres humillado, cuando eres ofendido por alguien, ¿qué es lo que tú haces? ¿Realmente dices, mi ayuda, mi socorro viene de Jehová? ¿Dices tú, voy a descansar en Jehová, voy a descansar en Dios? ¿O tú descansas o confías en lo que tú puedes hacer? O en lo que otros hombres pueden hacer por ti. Cuando alguien te ofende, cuando eres ofendido por alguien, ¿qué recursos tomas? ¿Respondes a las demandas de tu corazón, que es defiéndete, reclama tus derechos? ¿Te fías de tu corazón? ¿Te fías de tu depravado corazón? Te digo algo, si piensas que el socorro proviene de ti o de los que te rodean, estás bastante equivocado. Porque el resultado de esto sería un profundo y más grande sufrimiento, porque te darás cuenta al final del camino de que no estaba ahí la ayuda, de que has perdido tu tiempo y has perdido muchas fuerzas intentando resolver los problemas por tus medios. El salmista no perdió su tiempo, el salmista sabía en quién debía confiar. El salmista se fía de Jehová, se fía del Todopoderoso. Él no se fía de su corazón. Recuerden, la palabra dice que el corazón que proviene todas las malas cosas. Proviene la ira, el enojo. Incluso dice, el corazón es engañoso. Debemos tener mucho cuidado cuando nosotros nos fiamos en nuestro corazón, porque incluso nuestro corazón, nuestro yo nos puede engañar. Si estás sufriendo, si eres humillado, acércate a Jehová, acércate a Dios. Y confiar en Dios no es simplemente decir confío en Dios. No, confiar en Dios es leer su palabra, orar, depender de los medios de gracia que Dios ha dispuesto. Eso es confiar en Él. Y si te hace falta razones para confiar en Él, pues el salmista nos la dará para que hagamos esto. El salmista ya puso una razón. Él dice, de Él proviene mi ayuda. Pero también mira lo que dice el versículo 3 y 4. Dice, no dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Porque dice, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El salmista dice, confíen en Jehová porque Él me va a ayudar. Él está ahí, Él quiere, Él me va a prestar su ayuda, claro que sí, Él lo puede hacer. Pero también confío en Él porque Él me va a guardar.
Y este guardar es un guardar completo, absoluto. En la vida nos encontramos muchas personas que tratan de ayudarnos, tratan de guardarnos. Pero sabe algo, a pesar de los buenos deseos o intentos que hace una persona para guardarte, para protegerte, quizás sea tu hermano, quizás sea tu padre o tu pareja, ¿sabes algo? Ese intento de guardar o de protegerte es limitado, no es ilimitado. Quizás un padre puede creer mucho a su hijo y guardarlo de muchas, digamos, amenazas, ¿no? Pero algún día tendrá que separarse de sus padres. Tendrá que ir a trabajar, a hacer un mandado. O sea que la protección que el hombre le pueda dar a alguien es limitada. Pero la protección que Dios le pueda dar al hombre es limitada. Y eso realmente es algo que da descanso y esperanza al peregrino que es vulnerable, y también le puede dar esperanza al hombre en este tiempo. Porque dice, Él no se adormecerá ni tampoco dormirá. Imagínense, estar con alguien que te dijo te voy a proteger y que ese alguien no se duerma. Esa seguridad está garantizada porque Él no se va a dormir. Imagínense que usted se pierde con alguien en el campo, quizás está en un campamento y se perdió con una persona y los dos están predispuestos de guardarse uno al otro. Y están en medio de la nada, en un bosque, en medio de la oscuridad, en medio de la noche, y se dicen, tenemos que estar pendientes, vamos a hacer algo, tú duermes en cierta hora y después hacen un relevo y después yo duermo, y así estaremos protegidos los dos. Pero ¿sabe algo? Si yo estuviera en esa situación, sintiera aún algún tipo de duda, porque así como yo estoy cansado, también esta persona también lo está. Y quizá él puede decir, yo estaré pendiente, pero de un momento a otro puede caer en el sueño, puede dormirse, y así los dos seríamos vulnerables y estaríamos en serios problemas. Y pongo esta ilustración porque sería algo tonto de que el hombre pretenda poner su confianza en sí mismo o en el hombre, porque así como tú eres débil, también ese hombre lo es. Si realmente necesitas o buscas la ayuda, debes buscarla en Jehová, porque Jehová no se duerme ni se dormirá. El Señor nos garantiza, amigos y hermanos, la seguridad, la protección. Y por eso Él dice, o aquí el salmista dice, este es el que guarda a Israel. El salmista dice, Él no solamente guarda a una persona, como que si sus fuerzas estuvieran limitadas a ellos, o solamente ayuda a una persona a la vez. No, Él ayuda a una nación. Y esta nación es el pueblo de Israel. Habla de un Dios poderoso, habla de un Dios que es guardador y protector, pero no de todo el mundo, no, de un pueblo en exclusivo. Y esto lo entenderemos mucho más, de forma más clara al final de este salmo. Pero versículos 5 y 6 nos muestra otra razón por la cual el hombre puede confiar en Jehová. Esta razón es porque Jehová, Dios, es protector. El salmista se conforta a sí mismo porque, recuerden, el salmista, este peregrino, dijo al comienzo, ¿de dónde está mi socorro? Él se responde, y ahora todos estos versículos, a partir del versículo 3 hasta el versículo 8, es como que si él se estuviera animando a sí mismo. Como que si se estuviera hablando a sí mismo todas estas cosas. Y él sigue reafirmando o garantizando de que ciertamente de Dios hay protección. Y que de Dios viene la ayuda. Porque mira lo que dice ahora. Dice, Jehová es tu guardador. O sea, él eso lo está diciendo a sí mismo. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y dice, y el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Como peregrino era totalmente vulnerable. Tanto de día o como de noche, el peregrino, este hombre que iba hacia Jerusalén, necesitaba protección. Y él dice, o sea, ¿quién me va a ayudar en estas circunstancias? Y él entiende y sabe que solamente Jehová Dios lo puede hacer. Y por esa razón le garantiza y dice, Jehová es como la sombra a tu mano derecha. ¿Sabes qué es algo inevitable? Algo inevitable sería para uno el evitar nuestra sombra. Ella siempre estará ahí. De igual manera, Dios ha prometido esa seguridad, esa protección al hombre
tal cual como la sombra. Nunca se apartará de nosotros. Y esa protección es tan permanente y tan estable que esa protección será tanto en el día como en la noche. Y por esa razón dice, el sol no te va a fatigar de día, ni la luna de noche. El salmista sigue afirmando y confirmando la protección de Jehová para con ellos. Y el salmista termina diciendo de que esto es algo que lo va a perseverar. Habla de la gracia ilimitada de Dios para con ellos. Porque el versículo 7 dice, que sería la última estrofa donde nos dice que Dios es preservador, nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es impresionante cómo el salmista habla acerca de este Jehová, acerca de este Dios. ¿Y sabe por qué razón él habla de esta manera? Porque él conocía a Jehová. Él conocía a Dios. Y por esa razón es un poco confuso, ¿no? Difícil de entender cómo personas hoy en día pretenden confiar en Dios y decir que confían en Dios, de que Dios los protege y los guarda cuando ellos no conocen a Dios. Y por esta razón, a pesar de que ellos pueden decir y afirmar con su boca, aún así dentro de su corazón se halla una gran duda de que si realmente es así. Pero esa duda no se halla en el corazón del salmista porque él estaba seguro de lo que estaba diciendo. Él sabía que estas palabras no eran simplemente palabras que salían de un corazón de un hombre que necesitaba ayuda. Eran palabras que incluso salían de la misma boca de Dios. Porque los hechos, la revelación de Dios, su palabra y lo que Él ha hecho durante la historia, le afirmaba y le garantizaba a este peregrino de que Dios, que Jehová iba a actuar de esta manera. Él conocía a un Dios bondadoso, a un Dios de misericordia. Y él conocía y entendía de que este Dios le podía ayudar. Pero este salmista reconoce estos atributos de Dios, pero también reconoce un atributo bastante importante. Este atributo es el de omnipotencia. Es ese atributo de que Jehová no depende de nadie. Él es suficiente en sí mismo. Ese atributo de todopoderoso, de que todo lo puede. ¿Y sabe algo? Exactamente este atributo le daba seguridad al salmista. Porque él decía, no me importa si el emperador o el gobernador quiere atacarme, porque el que realmente tiene el imperio o el dominio sobre todas las cosas está conmigo. Eso realmente da seguridad y da paz y tranquilidad al corazón del hombre que se ha sumergido en difíciles circunstancias. Y quizás hasta este momento podemos escuchar estas palabras y muchos pueden decir amén, amén, así es. Y le podemos dar gracias a Dios por estas palabras, ¿no? Que pueden dar realmente gozo al hombre necesitado. Pero creo que se dé cuenta de algo. ¿Sabe qué llevó al salmista a aclamar a Jehová? A Dios. ¿Sabe qué fue lo que movió a este hombre a esto? Fue el sufrimiento. Porque si clama por socorro es porque está sufriendo, porque es vulnerable ante muchísimas amenazas. Por esa razón, como dijo un hombre, un predicador dijo que el dolor y el sufrimiento no son siempre necesariamente señales de la ira de Dios, pueden ser exactamente lo opuesto. Y este hombre fue John Blanchard, y quizás él dijo esto porque, si se da cuenta, esta circunstancia lo que hizo para con el peregrino fuera que se acercara a Jehová y confiara en él. Y movemos muchos salmos y libros donde presentan hombres que dicen realmente hay beneficios en el sufrimiento.
Y muchos hombres se preguntan a sí mismos, tanto creyentes como no creyentes, se preguntan, pero ¿por qué sufrimos tanto? O sea, ¿por qué Dios permite estas aflicciones? ¿Por qué Dios permite que este coronavirus incluso cierre las puertas de las iglesias? O sea, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué Dios permite esto? Pero ¿sabe algo? El resultado o el beneficio que se puede sacar del sufrimiento se puede ver en una ilustración tan simple como esta. Esta ilustración es bastante personal, aunque personal creo que muchos se pueden identificar con ella. Y es que una vez cuando estaba más pequeño, cuando era un niño, como toda madre siempre quiere garantizar la protección a su hijo en medio de la calle, en lugares públicos. Y mi madre siempre me decía, Jesús, toma mi mano, agárrate de mí. Pero siempre uno como niño, siempre pendiente de jugar o chinchar o quizás distrayéndome con muchas cosas en la calle, siempre soltaba su mano. Siempre lo hacía. Pero llegó un momento donde me solté y entrando a un lugar, un abasto, un supermercado, me perdí. Mi mamá se preocupó mucho, pero también yo me preocupé. Al principio no, porque yo dije, no importa, estoy bien, no pasa nada. Pero pasaron los tiempos, pasaron los segundos, los minutos, y ahí sí comencé a preocuparme. ¿Por qué? Porque me sentí vulnerable, me sentí solo. Y lo interesante es que cuando mi madre me consiguió, ¿sabe qué hice yo? ¿O qué haría todo otro niño que pasó por esta situación? Se aferró firmemente de su madre. Y eso realmente a mí me pasó, me afirmé de ella y nunca la solté. Y lo que antes era un problema, ahora era al contrario. Ahora mi mamá necesitaba a moverse y yo no la dejaba porque estaba aferrado firmemente en ella. ¿Y sabe por qué pasó esto? Porque cuando estuve solo, me di cuenta realmente de que era vulnerable. Me di cuenta que necesitaba realmente la protección de mi madre. Y el sufrimiento también debería hacer ver al hombre de que es realmente vulnerable. Y por esta razón mucha gente se pregunta quizás, ¿por qué el coronavirus? ¿Por qué pasa esto? A todos los hombres, a todo el mundo. Pues sí, Dios lo está permitiendo, Dios es soberano. Dios permite esto para que te des cuenta, para que el hombre se dé cuenta, para que la humanidad se dé cuenta de que realmente es vulnerable. Y no es que el hombre es vulnerable ahora, el hombre siempre lo ha sido, él siempre ha sido vulnerable, solo que nunca se había dado cuenta. Debemos pedir al Señor, clamar a Él para que el sufrimiento nos enseñe a cómo debemos caminar y cómo debemos vivir ante Él. Porque el hombre a raíz de esto quizás presta más atención a la palabra de Dios, busca más de Dios, espera más de Dios. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Pero ¿qué pasaría si ese sufrimiento se quita o se acaba? ¿Realmente el hombre seguiría firme, agarrado de Dios? ¿Realmente sería así? Porque quizás alguien puede leer el versículo 7 donde dice, te guardará de todo mal. Y quizás alguien fácilmente puede contextualizar y puede decir, oye, es el mal, es el coronavirus, ese es el mal. Pero ¿sabe algo? Realmente ese no es el mal, no es el mayor mal. El mal del hombre, el mal que está sobre nosotros, es tu pecado, es mi pecado, la consecuencia que acarrea este pecado. Ese es la real amenaza del hombre. ¿Sabe por qué? Porque la paga el pecado de su muerte, porque el pecado te lleva a un estado de vulnerabilidad, vas a estar vulnerable por la eternidad. ¿Sabes a qué? No a enfermarte por un virus o una pandemia. Eres vulnerable a la ira de Dios, al juicio de Dios. Por esta razón debemos entender de que si tú quieres ser parte de estos beneficios, de esta seguridad, de esta protección que Jehová Dios garantiza, debes ser parte del pueblo de Dios. Debes ser parte del Israel de hoy. Debes ser parte de la iglesia de Cristo. Porque Cristo murió por esa iglesia. Porque Cristo ya sufrió la ira por esa iglesia. Ahora
la iglesia, el pueblo de Dios, no va a sufrir tal ira. Es la única manera o el único medio para que tú tengas esta seguridad de que nada te va a pasar. Y decir, Jehová guardará mi alma desde ahora y para siempre. Es la única manera. Esa mentira que la gente proclama, repite mucho, de que yo soy hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, es una falacia, es una mentira. Efesios dice que somos hijos de ira, hijos de desobediencia. De que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos no nos dice. La realidad es que el coronavirus y otras muchas cosas son consecuencias del pecado. Y que realmente el problema no es esto, sino el problema es que te mueras sin haber aceptado o haber conocido personalmente a Cristo. Ese realmente es el problema. Y como dice un hombre, y quiero citar de forma rápida esta cita, él dice, William Hyde dice: el propósito de la aflicción no es incrementar el conocimiento que Dios tiene de nosotros, porque ya de por sí este conocimiento es perfecto, ya es perfecto, sino es para darnos a conocer mejor a los demás y a nosotros mismos. Es para descubrir y mostrar la realidad y el grado de nuestra gracia, para probar si somos lo suficientemente humildes para doblegarnos y lo suficientemente pacientes para esperar, para probar si podemos amar a Dios cuando corrige y confiar en Él cuando se esconde. En pocas palabras, debemos entender y comprender de que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa de manera soberana para corregir el corazón del hombre. El sufrimiento, lo que estamos pasando, mucha gente cerrada en sus casas, iglesias cerradas, deberíamos llevarnos a la meditación, a meditar cómo estamos viviendo, a por qué estamos sufriendo. El sufrimiento en el cristiano debe llevarlo a algo, a la gloria de Dios, a glorificar a Dios. Debe llevarlo a la meditación y darse cuenta en dónde hemos estado poniendo nuestros ojos, en dónde o en qué hemos estado confiando. Un hombre también dijo que Dios a veces permite que estemos rodeados de oscuridad para que nos demos cuenta realmente de dónde proviene la luz. Y este realmente es el fin por el cual Dios permite todas las cosas. Siempre habrá un propósito para todo. Y espero en el Señor que ese propósito por el cual Dios permite que pasemos en este sufrimiento, tal sufrimiento, llegue a consumarse ese fin o ese propósito en cada una de nuestras vidas. Tanto en creyentes como en no en creyentes. Aquellos que son cristianos, tomen las palabras del salmista, apropiense de ella y realmente confíen en Jehová. Y aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, pues acérquense al trono de la gracia, para que puedan decir las palabras del salmista, para que puedan darle una respuesta a la pregunta que el mundo se hace. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Hijo de Dios, el pueblo de Dios, tiene siempre una respuesta a esta pregunta, y esta pregunta es: mi socorro viene de Jehová.